Pueden sentarse, hermanos. En el tiempo del apóstol Pablo, en el tiempo también de los hermanos colosenses, en aquel tiempo y en aquel mundo, cada ciudad del Imperio Romano, en este caso como Colosas, estaba lleno de estatuas del emperador que en ese tiempo le tocaba gobernar al imperio. Y ya saben, a estos emperadores se le llamaban Césares o el César. Pero no solamente las ciudades del imperio estaban casi en cada esquina llenos con estatuas del emperador, pero también las monedas de dinero que ellos usaban. Y la moneda que ellos usaban en el imperio en aquel tiempo tenía la imagen del emperador en turno, del César. Y a veces traía o portaba ahí hasta el nombre y fecha del gobierno del César. Entonces, en este caso, la gente de Colosas en esa ciudad usaba el dinero, usaba esas monedas con la imagen de su señor en el dinero. Y las estatuas que casi estaban en cada esquina, para ellos era un recordatorio, era un mensaje, era una señal de quién era el Señor de ellos, de quién era el gobernador de ellos, o si ustedes gustan, quién era su protector en ese tiempo para esta gente de Colosas. Ahora, ellos sabían que se debían completamente a su Señor, el César. Entonces, lo que vamos a estar viendo hoy, hermanos, ya que llegamos al corazón de la carta, y digo el corazón porque por alguna razón quisieron colocar este hermoso poema, verso 15 al verso 20, ahí justo en esa parte de la carta. Y es como el corazón de donde todo mensaje va a fluir, lo que vamos a estar viendo posteriormente. Y es que de eso habla precisamente. Este hermoso poema hablará de quién verdaderamente es la imagen del Dios invisible. Ahora, el hecho de que Pablo escribiera a propósito estas palabras, o que él incluyera este poema en esa carta, los colosenses entendían completamente y rápidamente cuál era el punto del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a ver a su señor César por donde sea, y hasta en las monedas traían la imagen de su señor. Entonces, cuando Pablo usa la palabra imagen, ellos sabían muy bien a qué se refería Pablo. Pero, por supuesto que Pablo estará hablando de otro Señor, y no es cualquier Señor, es la imagen de Dios. Y como imagen de Dios, Pablo nos dirá cuáles son las implicaciones de que Él es la imagen de Dios. Y precisamente, hermanos, este poema que empezará hablando sobre la imagen de Dios, ¿cómo es que arrancó? Porque el poema comienza con la palabra ¿quién es? Bueno, no está así en Reina Valera, pero así empieza. ¿Quién es la imagen? Entonces, solo es la continuación de lo que vimos la vez pasada, de que por medio de Jesucristo hemos recibido redención, el perdón de nuestros pecados, que Dios ha permitido un segundo éxodo, nos ha librado del poder, no de Faraón, pero del pecado, y nos ha trasladado al reino del verdadero David, al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención de nuestros pecados. En otras palabras, el verdadero reino universal, más poderoso, duradero, eterno, es el reino del Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesús, el Mesías. Y que por lo tanto, así como ellos habían depositado su fe, verso 3, habían depositado su fe en este Jesús,
deberían seguir depositando su fe. Recuerden que la palabra está en participio, significa que será una fe continua y no parará. De tal manera, nosotros aquí en Oaxaca, en México y en cualquier parte del mundo, en el 2020, necesitamos entender también quién es nuestro Señor, a quien nosotros creemos, y por qué el apóstol le llama la imagen de Dios. Amén. Entonces, nuestra predicación en este día tendrá 2 puntos. Número 1, estaremos viendo Cristo y la creación de todas las cosas. Punto número 2, estaremos viendo Cristo y la nueva creación de todas las cosas. Así de sencillo, para que puedan recordarlo y puedan, con la ayuda del Señor, recordarlo en la semana, para que puedan buscar aplicar lo que van a aprender en este día. Entonces, vamos a empezar. Vamos a nuestro poema, por favor. Verso 15. Él es la imagen del Dios invisible. Y fíjense, estamos viendo Cristo y la creación de todas las cosas. Miren, este primer punto consta hasta el final del verso 7. El punto número 2 constará del verso 18 al verso 20. ¿Por qué? Porque el autor así lo organizó. Por ejemplo, bajo nuestro primer punto tendremos 3 cosas. Veremos que hay una declaración, que Él es la imagen de Dios. Verso 16, el autor explicará por qué. Él empieza el verso 16 con la palabra por qué. Y en el verso 17 habrá un resumen y una conclusión. ¿Por qué debe ser como Él ha dicho? Entonces, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y podemos decir, hermanos, qué bárbaro. Miren cuánto tesoro estamos por escarbar. Que Dios nos permita la sabiduría, la humildad, pero también el tiempo de concentración que podamos contribuir al mensaje de su palabra. Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación, dice esta declaración en este hermoso poema que vemos aquí. Ahora, para entender bien, hermanos, para entender bien esto, necesitamos entrar un poquito en la mente judía. Ya vimos un poquito la mente grecorromana de quién era el Señor en el imperio y bueno, se tenía que hacer casi todo para el emperador César. Ya vimos un poquito de esta cultura grecorromana, pero bueno, necesitamos ver un poquito también de la cultura o de la mentalidad judía, ya que Pablo ha sacado el tema muy a propósito cuando él dice el primogénito de toda creación. Creación, y esto nos lleva a Génesis. Fíjense, hermanos, que cuando Adán fue creado, muchos dicen, la primer criatura de la creación fue Adán. Bueno, si ponemos atención a la lectura, no fue Adán, porque antes de que Dios creara a Adán, Él había creado muchas otras cosas antes. Pero Él coronó o Él culminó su trabajo de creación con el hombre, Adán y Eva. Y de esta manera ya empieza a cobrar sentido lo que la siguiente palabra que vamos a estudiar ahorita, la palabra primogénito. Pero vamos a ver cómo los judíos entienden cuando ellos hablan del primer Adán que Dios creó allá en el libro de Génesis. Por ejemplo, miren cómo dicen ellos, que lo que somos hoy, hermanos, no es ni la sombra de lo que fue el primer Adán. Entonces, hay muchos Adán en la mente de los judíos. Y vale la pena más o menos aprenderlo, entenderlo ahorita, porque esto nos ayudará a mejorar nuestro entendimiento de nuestro texto en esta mañana. Por ejemplo, ellos usan el nombre de Adam Rishon. ¿Quién es Adam Rishon? Es el primer Adán. Es el primer ser creado por Dios. El primer Adán que no era perecedero, quiere decir no se descomponía. Después de la caída, por supuesto, fue degradado, con una condición genética, biológica, física, completamente distinta. Pero la gran diferencia entre el Adán Rishon fue el Adán antes de la caída y el Adán después de la caída o del pecado. Hay un universo de diferencia entre uno y otro que vino a ser marcado por la caída. Por eso dicen ellos hoy día,
No somos ni la sombra de lo que el primer Adán fue. Segundo, Adán, Ben Adán, dicen ellos, el hijo de Adán. ¿Quién es? Bueno, esta palabra de Ben Adán lo vamos a encontrar muchísimo en el libro del profeta Ezequiel. Por supuesto que no leemos en Reina Valera Ben Adán, pero Reina Valera lo tradujo como hijo de hombre, hijo de hombre, hijo de hombre. Y simplemente significa el descendiente del primer Adán. Punto. Pero los judíos así piensan. Cuando ellos se ven así uno al otro, ellos dicen Ben Adán. Lo que quieren decir que tú eres un descendiente del primer Adán. Y por supuesto, bajo la idea de Adán Rishon, no eres ni la sombra de lo que el primer Adán fue. ¿Por qué? Por la caída, por la presencia del pecado ahí en la creación. Pero miren, permítanme darles una tercera palabra con este asunto de Adán. Que por cierto, Adán no es un nombre propio, hermanos. Adán es un nombre genérico. O sea, significa humano. Punto. No sabemos cuál fue el nombre de este Adán. Pero Adán no es un nombre propio. Es simplemente el nombre genérico. El ser humano. El hombre. Hajiai, dijeran por aquí. Pero no es un nombre propio. Sin embargo, déjenme sugerirles una tercera palabra que los judíos usan mucho y me llamó muchísimo la atención. Y a veces, cuando ellos usan este nombre que estoy por darles, ellos se refieren a Dios. Y a mí, hermanos, me llamó muchísimo la atención. Y que tiene mucho que ver con nuestro poema del 15 al 20 en esta mañana. ¿Cuál es? El Adam Kadmon. Adam Kadmon. Ya vimos quién es un Adán Rishon. Ya vimos quién es un Ben Adán. Pero ¿quién es un Adán Kadmon? Miren cómo lo entienden ellos, los judíos. Es el Adán que es antes de todas las cosas. Increíble. Ahora, estamos estudiando un poquito la mente de los judíos. Ustedes saben, uno de los más grandes enemigos que el apóstol Pablo tuvo, lo vimos en el libro de los Hechos, fue precisamente la secta del judaísmo. En otro momento, por supuesto, que estudiaremos un poquito más a fondo esto. Pero es una secta, es un grupo, es una religión muy poderosa, hermanos. Muy, pero muy poderosa. Pero miren lo que ellos mismos tienen en mente cuando ellos usan la palabra Adán Kadmon. Se refieren al Adán que es antes de todas las cosas. Al eterno. Y por cierto, los judíos, cuando se refieren a Dios y cuando se refieren de Dios, usan mucho, ya sea el nombre, o usan también la palabra el eterno, o Adán Kadmon. El Adán que es antes de todas las cosas. Y recuerden que en Colosas, hermanos, en el tiempo de Pablo y en el tiempo de los hermanos a los cuales Pablo se está escribiendo, recuerden que había una fusión. Y habían caído ya en el problema del sincretismo. ¿Se acuerdan que estudiábamos esto? Cuando dos creencias, dos religiones se fusionan y se vuelve uno, y de tal manera que ya esta sola religión fusionada tiene un poder más fuerte por lo que se revolvió, se fusionó. Y estamos hablando del judaísmo, y estamos hablando del paganismo, del mundo grecorromano en aquel tiempo se fusionó. Y por eso es que vamos a ver en algunas partes de Colosas la adoración a ángeles, la dieta que era muy fuerte en la creencia de los judíos, etcétera, los días de reposo, las fiestas. Había un problema ahí. Entonces Pablo no lo escribe debido a ese problema, pero los hermanos de Colosas entenderían bien cuando Pablo dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de todo. Nosotros lo entendemos como todas las cosas, pero es de todo. Entonces, este Jesús, si a los judíos le preguntaran, oye, ¿entiendes esta frase? Ellos te dirían, parece que se refieren al Adán Kadmon, al Adán que es antes de todas las cosas. Y es justo lo que Pablo nos va a decir.
Entonces, hermanos, dice Cristo y la creación de todas las cosas. En esta declaración, Él es la imagen del Dios invisible. Dios no se ve. Y lo leemos en algunas partes del Antiguo y del Nuevo Testamento. Pero hubo alguien que entró a escena, entró en la historia e hizo posible hacer a Dios visible. Dios es espíritu, Dios no se ve. Pero en la persona de Cristo, en la persona del Mesías, Jesús hizo posible que Dios sea visible. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque el Padre me ha enviado. En este sentido, hermanos, Pablo simplemente está diciendo a los hermanos por medio de este poema: hay un Señor mucho más grande, y te lo voy a comprobar, dice Pablo, más grande que el Señor que está en el dinero, cuya imagen está en el dinero que usan, que está en las estatuas que casi llenan en cada esquina su ciudad de Colosas. Hay alguien mucho más grande. Es la imagen del Dios invisible. Si tú has empezado a depositar tu fe, y si tu fe es un participio, es algo que seguirá creyendo, lo vas a conocer más, y entre más conozcas a este Mesías, más entonces conocerás a Dios Padre. ¿Por qué? Porque Él es la imagen del Dios invisible. Así como tu Señor terrenal te vigila a ti cada vez que usas el dinero. Así que cada vez que tú sales a la calle y pasas al lado de una estatua del emperador, ese Señor, tu Señor terrenal, te está vigilando. Hay un Señor mucho más grande. Es el creador de todas las cosas. Es el que hace a este Dios invisible, lo hace visible. Y Él es el primogénito de toda creación. Rápidamente, hermanos, avanzamos por el tiempo. La siguiente palabra que debemos estudiar es la palabra protótocos o primogénito. ¿Qué significa esto? Y nuestros amigos arrianos y sus seguidores, los testigos, pues interpretan muy mal este versículo porque no leen ni entienden el contexto de este versículo. Pero déjenme comprobarles, por favor, a qué se refiere. La palabra protótocos o la palabra primogénito, por supuesto, que literalmente significa el primero, ¿no? El primer hijo, el primogénito. Pero fíjense, hermanos, que la palabra protótocos no necesariamente, no quiere decir, no está limitado. O sea, todo su significado no se refiere a que es al primer hijo o al primero que fue creado. No, se refiere a una posición o a un rango o a un estatus que la persona o el grupo de personas tenían. ¿Cómo entendían ellos esta palabra? Bueno, de muchas maneras. Déjenme darles un ejemplo, por favor. Por ejemplo, en el Salmo 89, 27, dice el salmista: yo también, hablando Dios, yo también le pondré por primogénito más alto que los reyes de la tierra. En otras palabras, que está diciendo acerca del rey puesto por Dios, que él será el primogénito entre todos los reyes de la tierra. ¿Está hablando de que fue el primer rey entre todos ellos en las naciones? No, sino que será elevado a tener mucho más importancia a la vista de Dios que los otros reyes de la tierra. O también ponemos, fíjense lo que dice en Éxodo capítulo 4, verso 22. Dice: entonces dirás al faraón, así ha dicho Jehová, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y el pueblo de Israel también en el Antiguo Testamento fue llamado protótocos, o sea, primogénito. ¿Y por qué usa allá en Éxodo 4:22 la palabra primogénito? Lo usa para que Dios pueda resaltar a su pueblo Israel entre todas las naciones. El pueblo de Israel portaría una imagen de Dios. El pueblo de Israel, por ser pueblo de Dios, sería especial entre las otras naciones de Israel. No necesariamente fue que el pueblo de Israel fue la primera nación creada por Dios. No.
sino que en importancia, en rango, en posición, sería importante y especial entre las otras naciones. Jeremías capítulo 31, verso 9. Porque yo soy un padre para Israel, Efraín es mi primogénito. Nuevamente, hermanos, no es que el padre de Israel y Efraín tuviera favoritismos muy marcados, aunque dice que sí lo tuvo. Y cuando Dios usa este lenguaje de padre, no está diciendo que Dios tiene favoritismo, sino está diciendo que Efraín sería especial para Dios entre sus demás hermanos. Entonces, por ejemplo, cuando se habla, se refiere a Salomón como primogénito, hermanos. Nosotros decimos, a ver, un momento, Salomón no fue el primer hijo de David. Entonces, ¿por qué tiene el título Salomón de primogénito? Nuevamente, no se refiere a que fue el primer hijo de David, se refiere al rango, al poder, a esa unción especial que Salomón tendría como rey por ser hijo de David. De la misma manera, Jesús dice que es el primogénito de todas las cosas. Mucha atención, hermanos. Si Jesús fuera parte de la creación, en otras palabras, si Jesús fuera el primer hombre creado en la creación, entonces vendría junto en el paquete de la creación. Y es aquí, hermanos, donde nuestra vista debe ser muy clara cuando analicemos la palabra del Señor. Vea, dice primogénito de toda la creación. Acuérdense, en griego está primogénito de todo, o de toda la creación. Toda la creación está por un lado, y el Mesías, el primogénito, está por otro lado. ¿Sí lo ven? No está junto. Dice, la palabra de, hermanos, viene a poner toda la diferencia. Él es el mero, Él es el preeminente, como más después lo vamos a comprobar. Él está por encima, no solamente en cuanto a tiempo, pero en cuanto a rango, en cuanto a posición. Para el Padre, el Mesías lo es absolutamente todo en relación a todo lo demás que representa la creación. Te lo pongo de esta manera. Toda la creación es una cosa. Y el prototokos de Dios, el primogénito de Dios, es absolutamente otra cosa. Él tiene toda la preeminencia en relación a toda la creación que Dios ha hecho. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y yo espero que digas amén después de analizar, de ser convencido por el texto mismo, no por mi argumento, sino por el texto y por su exposición. Bueno, ya vimos esa declaración, ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué tanto así? ¿Por qué es súper especial el Mesías para el Padre? ¿Por qué es el preeminente? ¿Por qué es el primogénito? ¿Por qué es el más alto de todos los rangos que pueda haber? ¿Por qué? Bueno, miren cómo empieza nuestro verso 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y sobre la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean gobernantes, sean autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Necesitamos alguna otra explicación más amplia, hermanos? No. Miren lo que dice. Él es lo que hizo todo posible. Toda la creación tiene relación a Cristo. Toda la creación, hermanos, se debe a Cristo. Ya que están nuestros muchachos jóvenes aquí, vamos a aprender algo de gramática. 3 preposiciones que el autor muy a propósito dejará ahí para que lo notemos. 3 palabras. Número 1, dice en Él. Número 2, por Él. Y número 3, para Él. ¿Dónde más habíamos escuchado esta preposición, hermanos?
Romanos 11:36, ¿qué dice? Porque de Él, y por Él, y para Él, ¿qué cosa? Y por lo tanto, a Él sea la gloria. Ahora miren por favor nuestro versículo 16, nuestra primer preposición. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. El diseño, el agente, el modelo, el patrón de toda la creación fue el Mesías mismo, Jesús mismo. En Él, dice, fueron creadas todas las cosas. Y Pablo va a especificar qué son esas cosas. Las que hay en los cielos, las que hay sobre la tierra, las que nuestros ojos pueden ver, las que nuestros ojos no pueden ver. Todo aquello que nosotros conocemos, todo aquello que ni siquiera tenemos idea que existe, todo, hermanos, absolutamente todo, fue creado en Cristo. En otras palabras, Él es el agente, Él es el diseño, Él es el modelo. Vamos a entenderlo así, hermanos. Me gusta este tipo de blog. Bueno, yo te voy a enseñar el modelo. Este es el molde o el molde de ese blog. Pues yo quiero ese tipo de blog. Pues dame ese molde, te compro el molde. ¿Por qué? ¿Por qué se ve bien las hiladas de ese blog tan bonito? Porque usó cierto tipo de molde. Toda la creación quedó así porque el molde, el modelo, el diseño fue Jesús mismo. Número 2, por Él, dice el verso 16 también, dice que todo fue creado por medio de Él. En otras palabras, hermanos, esto nos da a entender que cuando Dios hizo toda la creación, dice el Salmo 33:6, dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos fue hecho por su boca. ¿Cómo lo hizo Dios? Por su palabra, por medio de su palabra. Y Juan capítulo 1, verso 1, dice que Jesús es el verbo, es la palabra viva, viviente de Dios. Juan 1:3 dice, todas las cosas han sido hechas por Jesús, y sin Jesús nada de lo que fue hecho hubiera sido hecho. En otras palabras, hermanos, Jesús es el creador absoluto de todas las cosas. No solamente Él fue el molde para que la creación de Dios quedara así, pero también Él es el creador. Por medio de Él hizo todas las cosas. Pero ¿qué sigue diciendo nuestro verso 16, hermanos? Dice, todo fue creado por medio de Él, y aquí está nuestra tercera preposición, y para Él, hermanos. Por supuesto que la Biblia también dice que Dios, cuando piensa en su pueblo, piensa en términos de una morada. Y en un sentido, todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho para su pueblo. Pero también, hermanos, leemos en el Nuevo Testamento que en realidad todo lo que hace Dios y ha hecho es para su Hijo Jesús. Dice, todo fue hecho, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, esta es la explicación por qué es el primogénito de toda la creación. ¿Por qué? Bueno, Él dice, porque las cosas la creación fue hecha en Él, por medio de Él y para Él. Y dice, y todos, sean tronos, sean dominios, sean gobernadores, sean autoridades, dice, todo tiene que ver y se debe a Jesús. Amén, hermanos. Entonces, esta es la explicación. Número 3, hay una conclusión o un resumen. Verso 17. Y Él es antes de todas las cosas. Y aquí está nuestro Adán Cadmón. Y Él es antes de todas las cosas. No es posible que haya sido creado. Él es antes de todas las cosas. Y absolutamente todo se debe a Jesús. Todo lo que existe gracias a Jesús. Todo lo que existe necesita mantenimiento, necesita manutención, necesita subsistir. Todo
lo que vemos, y ya dijimos, lo que no vemos, lo que conocemos y aún lo que no conocemos, absolutamente todo existe gracias a Jesús. Pero también todo necesita ser sustentado por Jesús. Todo, hermanos, todo es todo. Todo debe y depende y necesita de Jesús como el Creador. Y esto es lo que así concluye Pablo en este punto de Cristo y la primer creación. Dice, y todo en Él subsiste. En otras palabras, hermanos, Él es antes de todas las cosas. El hombre que fue crucificado 30 años antes de que esta carta se escribiera, no era un simple ser humano. Era el mismo Adán Kadmón, el Hijo eterno de Dios, el que tiene el control absoluto, el poder absoluto sobre todo dominio y autoridad, pero también el que posee y el que debe poseer toda preeminencia, y esto lo vamos a ver. Entonces, por lo tanto, vamos a ver una aplicación para nuestras vidas, lo cual también lo fue para los hermanos colosenses en su tiempo. El creer o confiar en este Jesús que acabamos de ver es demasiado importante. Si lo entiendes en esta mañana de la manera en como se te explicó, entenderás mucho. Porque entonces Pablo le llama a esta palabra la palabra verdadera del Evangelio. La palabra que lleva mucho fruto y la palabra que es predicado en todo el mundo. Piensa en esto, por favor. El que tú entiendas en este punto de Cristo y la primera creación, ¿quién es Jesús en relación a toda la creación? Estás entendiendo a quién estás creyendo. Miren, hermanos, en los evangelios se nos dice que Jesús mismo dice, cualquiera que tenga la fe como del tamaño de la semilla de mostaza, por favor, miren qué tamaño es la semilla de mostaza. Pero dice, cualquiera que tenga la fe como semilla de mostaza podrá decirle a este monte que se pase al otro. Pero si te das cuenta, por más que he intentado, yo no muevo ni un cerrito, hermanos. Y es que no se trata de lo pequeño o de lo gigante de nuestra fe. Se trata en que nuestra fe esté puesto en la persona correcta. No es nuestra fe lo que mueve montañas. Es la persona, es el objeto donde nosotros depositamos nuestra fe, que hará las cosas posibles. Entonces, cuando Jesús dice, cualquiera que tenga su fe como semilla de mostaza, está diciendo, si llegas a creer en mí, entonces todo será posible. Y esto es lo que los hermanos colosenses, cuando Tíquico estaba leyendo la carta, ahí en la casa iglesia, en la casa de Filemón, ellos seguramente habían entendido esto. Miren, entonces nosotros hemos creído en la persona correcta, en el Adán Kadmón, en el Hijo eterno de Dios, en el primogénito de toda la creación. Entonces estamos en lo correcto, porque mira, sin conocer todo lo que Pablo nos está explicando, hemos depositado. Dios nos ha ayudado a depositar nuestra fe en la persona correcta. Entonces, cada vez que yo vea mi moneda con la imagen del emperador en la moneda o en las estatuas en cada esquina de nuestra ciudad de Colosas, ahora puedo decir, ellos tienen todo mi respeto. Voy a dar al César lo que es del César, pero daré a Dios de ahora en adelante lo que es de Dios. Amén. Punto número 2. Cristo y la nueva creación. La Biblia funciona así, hermanos, con un tipo, pero también con un antitipo. ¿Qué quiero decir? Dios habla en el Antiguo Testamento, usando siempre señales, de una realidad completa y verdadera que vendría más adelante. Y es que a donde Pablo quiere aterrizar, hermanos, es precisamente lo que tiene que ver con la fe de sus hermanos colosenses. Vean la primera parte del verso 18. Empieza, hermanos, fíjense, empieza
con la conclusión. Ahora es al revés. Si ustedes se dieron cuenta, nuestro primer punto empezó con una declaración, explicación y conclusión. Ahora en el segundo punto, en la segunda mitad del poema, empezará con una conclusión. ¿Y cuál es la conclusión? ¿Puedo prender la luz, por favor? ¿Cuál es la conclusión? Dice el verso 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia. Es simplemente maravilloso esto, hermanos. Y no quiten su atención de la predicación, por favor. ¿Por qué? Porque miren, Pablo no termina este poema diciendo, así que Él es la cabeza de toda la creación, aunque ya lo vimos que sí. Pero no es así como Pablo va a terminar su poema, sino que él quiere terminar este poema diciendo, y Él es la cabeza, no de la primer creación, pero él va a decir, hermanos, del cuerpo. ¿Quién es el cuerpo, hermanos? La iglesia. Después de que Pablo ha llevado a sus hermanos colosenses y ahora a nosotros, nos ha llevado, hermanos, a esta vista macrocósmica del universo y de tantas galaxias que existen, que dicen los científicos que existen en todo este vasto universo. Después de hablar que Jesús es el creador de todo eso, después de abrirnos los ojos, de esa manera, en la primera parte del poema, ahora Pablo nos lleva y nos aterriza en algo tan práctico, tan personal, como es ese grupito de 15 o 20 miembros de la iglesia de Colosas en la casa de Filemón, donde se congregan para adorar a este Jesús. Y les dice, este mismo Jesús es la cabeza de ustedes. Es el Señor de ustedes. Miren, hermanos, no somos tan diferentes como esos hermanos de Colosas. Miren, no me refiero en cuanto a número, pero me refiero, hermanos, no somos gente preparada, no somos filósofos. ¿Se acuerdan que hace 8 días aprendíamos? Dios quiere que este conocimiento de su voluntad sea una llenura en nosotros. No es necesario que seamos filósofos, que seamos los más preparados para estar llenos de este conocimiento, porque esto nos va a servir. ¿Por qué? Para que andemos como es digno del Señor, llevando fruto en todo tiempo, en situaciones imposibles y con personas imposibles. Entonces, hermanos, en nuestra iglesia, esto es lo que debemos pensar, reflexionar, agradecer y adorar a Dios y a su Hijo Jesús, nuestro Mesías, de que nuestro Salvador y nuestro Señor es un Señor completamente exaltado por sobre todo, pero que al mismo tiempo es un Señor que es accesible para que esté en medio de nosotros y que pueda pastorearnos personalmente con su palabra y que pueda consolarnos personalmente con su palabra y que pueda advertirnos personalmente con su palabra. Este Jesús es un Jesús exaltado. Así comienza la segunda parte del poema. Ahora va a haber una declaración, hermanos. Segunda línea del verso 18. Otra vez nuestra palabra, protótocos. Él es la cabeza. Perdón, Él es el primogénito entre los muertos. Ahora quiero que vayan allá, por favor, al verso 15. ¿Cómo dice? Él es el protótocos. Él es el primogénito de toda creación. Toda la creación se debe a Él. Pero miren, hermanos, su idea paralela aquí, en el verso 18. Él es el primogénito entre los muertos. ¿Qué significa? Absolutamente significa que Él es el causante iniciador de la nueva creación. Si Él pudo vencer a la muerte, entonces todos sus seguidores que creen en Él, viene un día que vencerán a la muerte y que cuando solamente a la voz de Él
los muertos serán levantados para vida eterna. Y es así como los judíos también creen. Pero es porque es Jesús. Hermanos, este es otro tema muy amplio que necesitamos otro tiempo para aprender. Acerca de la nueva creación y acerca de los nuevos cielos y nueva tierra que el Nuevo Testamento habla. Pero Él es el causante, Él es el iniciador, Él es el preeminente en la nueva creación. Nuestra vida nueva depende y se debe completamente a la resurrección de nuestro Señor. Apréndanlo así, hermanos. Porque miren, hermanos, ni siquiera en la familia vamos a poder cumplir bien nuestro papel como padre, como madre, como hijos. Y como no esclavos, pero como trabajadores, simplemente no lo vamos a poder hacer bien a menos que tengamos una vida resucitada. Capítulo 3, verso 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, más vale que busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, exaltado, tal y como lo estamos viendo en el día de hoy. Miren qué tan importante es, hermanos, que nuestra fe se eduque en esta mañana. Si nosotros queremos llegar al capítulo 3, donde es completamente práctico, cómo ser buen esposo, cómo ser buena esposa, cómo ser buen padre, no vamos a poder hacerlo a menos que tengamos una nueva creación en nuestras vidas. Pero este cambio en nuestras vidas debe ser un producto de nuestro entendimiento de que Él es el primogénito entre los muertos. ¿Y por qué es importante, hermanos? Miren lo que la segunda línea del verso 18 dice: para que Él tenga la preeminencia de todo. Y es aquí donde me da vergüenza y yo quiero contagiarles de esta vergüenza. ¿Por qué? Preeminencia quiere decir el primer lugar. Otra vez, es la misma idea como protótocos. En rango. Jesús en mi vida no tiene toda la preeminencia en mi vida que debe tener. Y esto es una vergüenza. Y si es parecido a tu vida, debe ser una vergüenza. Miren, hermanos, yo veo la gente pasa a trabajar, la gente hace esto, la gente hace otro, cuando todos deberían estar aquí. ¿Dónde están, hermanos? Están en su vida normal, dicen ellos. Y si están en su vida normal y no están adorando con Jesús, ¿qué significa? Que por un lado Jesús entonces no tiene toda la preeminencia. Pero escúchame bien, esto no significa que no vendrá un día en donde Él tenga toda la preeminencia, principalmente en su iglesia, porque su iglesia, acuérdense, donde Él es la cabeza, su iglesia voluntariamente al obedecer lo que entiende de las cartas del apóstol Pablo, voluntariamente decidirá tener y engrandecer a Jesús como el preeminente en sus vidas cotidianas. Pero en contra de su voluntad, la gente que no pertenece al grupo de la nueva creación, viene un día donde en el mismo infierno doblarán su rodilla, confesarán en contra de su voluntad cuando sientan la ira del Hijo de Dios. Viene un día, hermanos, donde la nueva creación de Dios y todos aquellos que no creyeron, viene un día donde confesarán que Él es el preeminente. Pero mientras ese día no llegue, la iglesia, y solamente la iglesia, tiene la bendición y el privilegio de voluntariamente, al entender los mandamientos, las instrucciones de la nueva comunidad del Mesías, del nuevo pacto, de la nueva creación, entre más entiendan las instrucciones de este gran libro del Nuevo Testamento, voluntariamente decidirán tener a Jesús como el preeminente. ¿Por qué? Porque están entendiendo. 3. Explicación. ¿Por qué?
Vean el verso 19. Porque le agradó que en él habitara toda la plenitud. Hermanos, Dios en el Antiguo Testamento tenía un deseo fuerte de querer llenar de su gloria el tabernáculo, el templo de Salomón. Y después, hermanos, Dios tenía un deseo fuerte de llenar toda la tierra de su gloria. Es la misma palabra llenar. Pero, por el pecado del hombre, todo es lo opuesto en el día de hoy. Sin embargo, Dios ha depositado absolutamente toda su llenura de esencia de ser Dios en un hombre, en Adam Kadmon, en Jesús. Y por eso dice acá el verso 19, por eso le agradó que en él habitara, que en él morara todo lo que es Dios, toda la plenitud de Dios. Verso 20, otra vez nuestras tres palabras, ¿se acuerdan? En él, por él y para él. Verso 19 y verso 20. Dice, por cuanto le agradó que en él, otra vez, todo lo que es Dios morara en la vida y en el cuerpo de él. Verso 20, por medio de él, que él reconciliara a los que eran enemigos de Dios, a los Ben Adán, a los hijos de Adán, a la raza caída, a aquellos que no tienen ni el más pálido reflejo de lo que un día fue Adán. A todos aquellos en el reino de la oscuridad y tinieblas, ahora por medio de Jesús, cuando Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, por medio de Jesús, ahora han sido reconciliados con Dios. Nuestra tercera palabra está en el griego, no así en Reina Valera, para Él mismo. En Él, la nueva creación. En Él radica toda la plenitud de Dios. Por Él, la nueva creación ha sido reconciliada con Dios. Y para Él, la nueva creación se debe completamente a Jesús. Amén, hermanos. Miren lo que dice el verso 20. Por medio de él reconciliar consigo mismo todas las cosas, tanto sobre la tierra como en los cielos, habiendo hecho la paz mediante la sangre de la cruz. Hermanos, Romanos capítulo 8 dice, ahorita mientras la creación gime horrible por querer ser ya revestido. La creación misma gime, está esperando la glorificación, la adopción de su nueva creación. Viene un día cuando todo será completamente renovado y ahí está el tema de los nuevos cielos y tierra nueva. Muchos soñamos con el cielo que existe ahorita mismo allá, pero déjenme decirles, ni ese mismo cielo en lenguaje del Nuevo Testamento tiene nada que ver con aquello que Jesús traerá cuando Él regrese. Nuevos cielos y nueva tierra. Amén, hermanos. ¿Cómo no adorar a Jesús? ¿Cómo no pensar las cosas y que esto afecte nuestra vida práctica? Miren cómo vamos a salir reprobados ahorita, hermanos. Ahora entiendo que Jesús debe ser el preeminente en mi vida. Híjoles, pero me doy cuenta que yo soy el preeminente en mi vida. Me doy cuenta que al que verdaderamente le debo mi tiempo, esfuerzo y dinero es el César terrenal, pero no Jesús. ¿Qué hacemos con esta palabra, hermanos? Desde ahorita somos responsables delante de Dios en cómo reaccionemos después de ver tal mensaje que Jesús es la imagen de Dios, el primogénito de la primera creación y el primogénito de la nueva creación. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que Dios, hermanos, nos dé su espíritu para poder aplicar su palabra. Voy a pedir a mi hermano Beto Jiménez, por favor, que nos dirija en oración.
Oremos, hermano.